¿Qué tiene que ver el Despacito de Luis Fonsi, una escuela básica de Curicó, digo, y el Mapudungún o Mapuzungún? Rara combinación, pensará usted, pero lo cierto es que tiene mucho sentido en el ámbito académico, porque un profesor tradujo el hit del momento al idioma de nuestros antepasados y sin quererlo se ha convertido en un éxito en redes sociales y también en la enseñanza de esta lengua ancestral. Es una de las clases más esperadas por los niños de la escuela Rayén Mapu de Curicó, no solo por la buena relación que tienen con Víctor, su profesor de lenguaje, sino que también por la temática que abordan. Hace unos meses nació la idea de enseñar la lengua originaria mapuche. Me invitaron a participar de este proyecto que era más que nada con el perfil, digamos, por el lado de la cosmovisión mapuche. Y a mí me interesaba el hecho de poder desarrollarme también la pedagogía en este caso, pero en la enseñanza del mapuzungún, así que lo acepté. Así este docente nacido en Temuco afrontó su mayor desafío profesional. La idea primero era encantar a los niños con el tema del mapuzungún para que ellos se entusiasmaran a aprender el idioma y todo lo que conlleva la cultura mapuche. Esta pequeña escuela municipal tiene lazos fuertes con la sangre mapuche. Muy cerca hay un cementerio indígena y hay diferentes actividades. Los niños no juegan fútbol en sus recreos, sino que palín, la mezcla de la entretención y aprendizaje, calza perfecto. Me parece muy bueno que los demás quieran aprender también nuestro idioma aquí, porque igual es muy importante y es súper divertido. Donde canta mi mamá le da risa porque estoy aprendiendo y mientras más aprendo más le da risa porque como que, no sé. Es que estos niños no aprenden con un método tradicional, sino que mediante la música. La letra puede ser inentendible para muchos, pero escuche atento la melodía. Es el hit musical del momento, esa canción de Luis Fonsi que es todo un fenómeno. Despacito en Mapuzungún, tanto ha sido el revuelo que un video se viralizó en YouTube y tuvo más de 38.000 visitas. Yo la inventé, yo la creé, o sea, lo adapté y yo mismo interpreté la canción. Incluso lo hice súper rápido, yo no pensé que iba a tener tantas repercusiones. Rescatar todo lo que es nuestro origen, nuestro patrimonio, lo cultural que tiene nuestra tierra. Una visión diferente a la enseñanza cultural de nuestro país, utilizando herramientas que son tan aceptadas por niños como es la música, y más aún el ya ultra escuchado Despacito o Ñochi Quechi, como ellos ya lo conocen.